por aquí, empezando por aquí este live de hoy 2 de junio de 2020 sobre Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Ahí, no sé si es por la cuarentena y por este periodo que nos ha tocado, nos hemos estado dando mucho más cuenta quizás de que todos los días es el día de algo, cosa que es muy bueno. Todos los días es el día de la vida, por supuesto. Pero siempre está, oye, fue el día de la esclerosis múltiple, el día de no fumar, el día de muchas conmemoraciones sobre temas de salud, cosa que indudablemente es muy bueno porque, como decía la vez que hablamos sobre la fibromialgia, que se celebren todos estos, se conmemoren, más que celebrar, se conmemoren todos estos días de condiciones, patologías médicas, salud mental, etcétera, lo que permiten es sensibilizar pues, a la gente, conversar de los temas, y instruir sobre los mismos, y eso está bien, eso está bien. Y en este sentido, pues, hoy se celebra el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y el 30 de noviembre se conmemora el Día de lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria. De manera que decretado ese 30 de noviembre por la OMS y hoy por un grupo de pacientes y profesionales que se han fijado este día pues para conmemorar, el Día de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y la idea es esa, pues que esos días donde se conmemoran, se hace honor a esas patologías, es sensibilizar a las personas sobre ese tipo de trastorno. Entonces vamos a hablar un poco, no una cosa muy académica sobre los trastornos de la conducta alimentaria, sino más bien también poner un poco el día de qué se trata y cómo se abordan, sobre todo, cómo identificarlo. Yo creo que es lo importante, porque, bueno, eso están definidos, la OMS dentro de su clasificación los define como dentro de los trastornos mentales y del comportamiento. Mira que son condiciones, son síndromes caracterizados por creencias, actitudes y comportamientos patológicos no normales respecto a la imagen corporal, el peso y la alimentación. Un conjunto de creencias, actitudes y comportamientos no normales o anormales o patológicos referidos al peso, la imagen corporal y la alimentación. ¿Cuáles son? Los conocemos, los más nombrados: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, actualmente el trastorno de atracón y el trastorno evitativo restrictivo. Esos dos son como más recientes quizás dentro de la clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana y dentro de la patología psiquiátrica. Indudablemente que predominan en sexo femenino, edad, la adolescencia, y después hay otro pico entre los 18 y los 21 años. Pero últimamente, y valga estas oportunidades para recalcar sobre eso, se está viendo en niñas menores de los 15 años, 12 años, incluso desde los 8 años, de alguna manera se observan características predisponentes de estas condiciones. En el Hospital Universitario de Caracas, desde hace 10 años en el servicio de psiquiatría y avalado por la Comisión de Estudios de Posgrado de la Escuela de Medicina Luis Racetti, en el servicio de psiquiatría, repito, desde hace 10 años, estamos dictando un curso de ampliación de conocimientos sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Eso es para profesionales ya graduados de psiquiatras, especialistas en psiquiatría, en psicología clínica, pediatras, enfermeras, trabajadoras sociales, nutricionistas, sobre todo,
muy requerido por las nutricionistas, terapistas ocupacionales, enfermeras, repito, han también hecho el curso. Y la idea es un curso que dura entre 8 y 10 meses. La idea es pues que los profesionales que tienen que ver con este tipo de trastornos pues tengan un curso después de graduado que amplíen los conocimientos y algunas prácticas con pacientes sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Y allí consideramos los trastornos de la conducta alimentaria como un espectro que va desde la anorexia nerviosa más restrictiva hasta la que se llama la superobesidad, que es la obesidad ya que necesita cirugía bariátrica. Entonces nosotros, y no solamente nosotros, pues muchas corrientes hoy en día, muchas instituciones, muchos grupos, consideran pues que tanto la anorexia nerviosa más restrictiva como la obesidad, la superobesidad, las que tienen índices de masas de más de 40, índice de masa corporal de más de 40, son un espectro. 75% aproximadamente de las pacientes que en algún momento han tenido criterios para los diagnósticos de anorexia nerviosa, en algún momento del curso presentan síntomas también de bulimia. De manera que eso es un poco lo que nos hace también considerar esto como un espectro. No voy a entrar mucho en los criterios porque son bien conocidos, pero yo diría, para tener una regla mnemotécnica un poco, que la anorexia nerviosa sería como una fobia a la comida. Realmente como una fobia a la comida, y que de alguna manera pues tiene repercusiones sobre el peso y la salud física de estas pacientes. La bulimia nerviosa, el trastorno de atracón, la misma obesidad mórbida, la misma obesidad, la podríamos asemejar como que es una adicción a la comida, es una adicción a la comida. Entonces, como decía, predomina fundamentalmente estos trastornos, tienen un pico importante en la adolescencia y predomina en el sexo femenino, porque en las mujeres el periodo de desarrollo de repente también ocurre como muy rápido. Entonces de repente la niña de un día para otro, por decirlo así, se encuentra ya con un cuerpo formado de mujer, y de esa adaptación a ese nuevo cuerpo, pues dependiendo de otra serie de factores, es un proceso importante a la cual la niña tiene que irse adaptando. Estos son trastornos, y esto es un punto muy importante, que son multideterminados. Al ser multideterminados, y esto es una de las conclusiones que quiero dejar clara, al ser multideterminados en su etiopatogenia, tiene que ser tratado también por un equipo interdisciplinario. Por un equipo interdisciplinario constituido en primera línea por pediatras o médico internista, de acuerdo a la edad de la paciente, que evalúe bien la parte médica, psiquiatra y psicólogo que haga algún diagnóstico de la parte psicológica, y nutricionista que haga una evaluación completa de la parte nutricional. Además, que el equipo básico de abordaje tendría que ser la parte mental, psiquiatras o psicólogos, si son, pues, digamos, con conocimiento o especialidad en esto, mucho mejor, nutricionistas e internistas y pediatras, de acuerdo a la edad de la paciente que se esté estudiando. Los trastornos clásicos, entonces, como yo decía, son la anorexia, la bulimia y el trastorno de atracón. Después está, algunos más recientes, el trastorno evitativo restrictivo, que son personas que comen específicamente solamente determinados alimentos, porque las características de los demás alimentos, por su contextura, sabor, olor, etcétera, son rechazados y pueden llegar a perder peso importante por esta situación. Después están también otros un poco menos frecuentes y que no solamente predominan en adolescentes y mujeres, como son la ortorexia y la vigorexia. La ortorexia sería como la obsesión por la comida absolutamente sana, pero repito el término obsesión, porque a todos nos gusta de alguna manera comer sano, pero la obsesión por la comida sana o la obsesión por verse cuerpos musculosos, que sería la vigorexia, ya no es el que va al gimnasio y le gusta verse bien, sino es la obsesión por ser cuerpo sumamente musculoso. Entonces es lo que se llama la vigorexia. Pero entonces nosotros podríamos decir que lo que diferencia lo normal de lo anormal en estos trastornos, porque a todo el mundo le gusta verse bien, a todo el mundo le gusta comer sano, a toda niña, adolescente y toda mujer le gusta pues verse bien y tener un cuerpo sano, pero lo que diferencia lo normal de lo patológico, como todo en medicina, es el tiempo y la intensidad que esto dure, y la obsesión
por esos temas. Entonces ya se convierte en un tema de obsesión que termina produciendo una distorsión en la percepción de la imagen. Estos son los dos grandes pilares de estos trastornos. En primer lugar, una distorsión de la percepción de mi propia imagen corporal y en segundo lugar, entonces, en consecuencia, pues una mala relación con la alimentación, con los alimentos. O empiezo a restringir a un nivel tal que ya se puede caer en desnutrición, por el terror, por la fobia, como dije antes, de que todo lo que se llega a pensar, se llega a introyectar ahí, que todo lo que yo como me va a hacer engordar de una manera muy inadecuada. Entonces ya ahí ya hay una distorsión de la relación con la alimentación y la distorsión de cómo yo me percibo mi imagen corporal. Entonces los dos grandes ejes de alteración de estos trastornos son la alimentación y la percepción de mi autoimagen corporal. Como decía, un índice importante por el cual nos guiamos para diagnóstico también de estos trastornos es el índice de masa corporal, que es un índice que se obtiene de dividir el peso sobre la estatura de la persona al cuadrado. Y eso tiene que estar entre 18 y 25 metros cuadrados por superficie corporal, y eso sería lo sano. Ya más de 25 sobrepeso, más de 30 es obesidad y menos de 18 pues ya es de alguna manera uno de los elementos de criterios para el diagnóstico de estos trastornos. En cuanto a la etiopatogenia que les decía que es multideterminado, pues hay factores biológicos, indudablemente. Hay factores que se estudian, como todo en medicina, la parte genética. Hay algunos genes que se están por clasificar de los trastornos de la conducta alimentaria, de la anorexia, de la bulimia. La parte psicológica, que es bien importante, como les decía, esos son trastornos que inicialmente están definidos como trastornos desde el punto de vista psiquiátrico. Entonces, ciertas personalidades, como la personalidad de niñas obsesivas, perfeccionistas, inteligentes, son rasgos, factores de personalidad que de alguna manera son característicos desde lo mental de estas pacientes. También desde el punto de vista familiar, son familias que de alguna manera giran muy en torno al aspecto físico, a las dietas, al comer saludable. Y repito, quiero insistir mucho en esto, eso no es normal, pero cuando esto ya se convierte en una obsesión, cuando esto ya se convierte en algo exagerado, entonces y que tiene repercusiones nocivas sobre nuestra salud, ahí ya es la patología. Y eso es la evaluación muy detallada que hay que hacer, porque tampoco no toda niña, por ejemplo, que quiera hacer alguna dieta y quiera hacerse bien, pues hay que entrar en pánico ya cuando eso es normal. Es la intensidad y la duración de esto y la obsesión con esto cuando ya entonces sí empieza a tener, revestir pues de alguna manera un problema. Y indudablemente a nivel familiar, como les dije, las familias que giran en torno al peso y la figura, hay antecedentes importantes y estudios importantes hoy día de que algunos trastornos psiquiátricos, como los trastornos afectivos, particularmente el trastorno bipolar, tienen una alta prevalencia tanto en pacientes como en familias de personas con trastornos de la conducta alimentaria. Esto es bien importante porque de alguna manera son estudios recientes e importantes que uno siempre tiene que investigar cuando uno está ante la presencia de una posible paciente con anorexia o con un trastorno de la conducta alimentaria, evaluar en la familia o en ella misma si no hay una comorbilidad con un trastorno afectivo bipolar. Y por último, preguntan por aquí, y el último, estamos biológicos, psicológicos, familiares y la presión social. Sí, la presión social indudablemente que es el otro factor influyente en esto. Y ahí es una de las cosas que vamos a decir al final que debemos tener en cuenta. Tanto la parte del ideal de belleza, el ideal de belleza que ha cambiado en estos tiempos, el ideal de belleza, de éxito, de poder, lo da la persona delgada, la persona
que de alguna manera hace ejercicio y mientras más delgada mejor, y lo vemos en los desfiles de moda, que algunas empresas de moda incluso han exigido ya un índice de masa corporal por encima de los 18, porque ese es un grupo de riesgo, como las gimnastas, artistas, balletistas, las misses, es un grupo de riesgo para los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces han ya de alguna manera indicado que las modelos tienen que tener un índice de masa de 18. Entonces la presión social indudablemente que sí es otro de los factores. En conclusión, los factores que multideterminan, como dije al principio, porque esto es la consecuencia de esto, es que entonces tiene que ser de un equipo interdisciplinario, son biológicos, psicológicos, familiares y sociales. Y como decía, el trastorno bipolar también, desde el punto de vista médico, aquí también hay algunas otras situaciones que hay que tener en cuenta, ya como las consecuencias de estos trastornos, porque entonces la anorexia empiezan a haber índice de desnutrición, osteopenia, osteoporosis incluso en estas pacientes que empiezan a restringir de una manera sumamente obsesiva la alimentación y entonces empiezan a tener problemas médicos debido a la desnutrición. La paciente bulímica lo que hace entonces que tiene sus atracones y tiene lo que se llama las conductas compensatorias, que luego que hace unos atracones de comida muy importantes, entonces tiene las conductas compensatorias como vómitos autoprovocados, ejercicios en exceso, laxantes y diuréticos para de alguna manera compensar pues esos atracones de comida. Hay un gran malestar después de esos atracones y de alguna manera pues alteraciones también de desequilibrios hidroelectrolíticos y de rupturas a nivel esofágico, despulimiento de todo lo que es el esmalte dentario, pues porque esos son tejidos que no están acostumbrados al pH ácido que provoca constantemente el provocarse los vómitos. Entonces, esas son algunas de las complicaciones que definitivamente también hay que tener en cuenta a la hora de evaluación de estas pacientes. Hay comorbilidades psiquiátricas aquí importantes y hay una alta comorbilidad también en depresión, hay una alta comorbilidad también en trastorno obsesivo compulsivo, en trastornos fóbicos y en algunos trastornos de personalidad como el trastorno de personalidad límite, el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, trastorno de personalidad fóbico, que de alguna manera tiene una alta prevalencia también en estos trastornos. Entonces hay que dedicarse al tratamiento del trastorno en sí, pero también indudablemente de las comorbilidades, que son importantes a la hora de hacer un tratamiento integral. Nosotros promulgamos siempre de entrada también algún acercamiento, algún tipo de intervención a nivel familiar, porque una de las cosas más importantes que suceden cuando se diagnostican uno de estos trastornos es toda la dinámica familiar que de alguna manera se empieza a dar en torno a estos trastornos. Y por supuesto ya hoy en día no es tanto que nosotros lo adjudicamos como que esto es que, bueno, lo importante es que la niña quiere verse con un cuerpo perfecto, sino que un trastorno de la alimentación, sea anorexia, sea bulimia, los trastornos por atracones, sobre todo la anorexia que es más en adolescentes, es, digamos, la punta del iceberg de una dinámica familiar que hay que evaluar con cuidado. Y esto es en la pirámide de tratamiento, decimos una pirámide porque vamos de lo más básico a lo más específico después a nivel terapéutico, pero en la pirámide de tratamiento la evaluación familiar para nosotros de entrada es de suma importancia. Y lo primero que hay que hacer es educar un poco con respecto a estos trastornos, porque es la reacción muy frecuente que primero sucede. Bueno, esta es una niña que le ha dado por allí en su adolescencia y que ahora quiere verse más delgada, y está muy delgada y se percibe gorda, esa es la distorsión de la imagen corporal. Entonces ahí empiezan a darse una serie de cosas a nivel familiar muy complicadas que, repito, otra de las cosas que quiero dejar clara aquí es la intervención familiar precoz, es lo que nosotros promulgamos como parte importante del tratamiento. Solamente pónganse en este lugar una niña, adolescente, que de alguna manera delgada, uno la percibe delgada indudablemente, y que ella pues deja de comer porque se percibe que está gorda. Eso es muy difícil de entender,
Eso es muy, muy difícil de entender en un núcleo familiar. Entonces la primera parte de la intervención es la educación respecto a estos trastornos. Estos trastornos no es que de alguna manera son caprichos o es que a la niña le dio por allí. Son muchas veces el sujeto que viene a manifestar algún problema familiar importante a través de uno de estos problemas con la alimentación y su imagen corporal. Posteriormente, luego de el chequeo médico y pediátrico, bueno, la intervención psiquiátrica, psicoterapéutica es bien, bien importante, que de entrada, y los trabajos así lo confirman, el abordaje cognitivo-conductual para el control de los síntomas es muy, muy bueno. El abordaje cognitivo-conductual para el control inicial de los síntomas es lo que da resultado, pero después no nos podemos quedar solamente en el control del síntoma. Hay que ir más allá, a ver qué es lo que de alguna manera ha precipitado, ha desencadenado uno de estos trastornos que son graves, porque de alguna manera tienen que ver con el no comer, con lo nutritivo, con poder vivir. Para vivir cuando nacemos necesitamos dos cosas, respirar y comer, y estos son prácticamente alteraciones que van con la nutrición, con el alimento. Entonces, de alguna manera, bueno, no podemos quedar solamente con el control del síntoma. Es como el abordaje ideal que debe siempre, de alguna manera, procurarse. Yo diría que es importante, de alguna manera, como día de acción por los trastornos de la conducta alimentaria, quedar claro en que el diagnóstico precoz, como todo en medicina, hace que esto tenga un buen pronóstico. Segundo, estamos viendo cada día en adolescentes, no solamente en esas edades, sino en edades más tempranas, ya síntomas de que rechazan la figura, que se quieren gordas, que quieren hacer dieta, que quieren ser modelos, en niñas de edades más pequeñas, menos de los 15, 14, 12 años, incluso 8 y 9 años. Tercero, generalmente es el aviso de alguna dinámica familiar que habría que chequear. Cuarto, son enfermedades, son patologías de origen inicialmente mental, no son caprichos ni son que no le debemos dar importancia. Señales precoces, bueno, estas niñas que empiezan a saber mucho más de nutrición que cualquier otra cosa, que un gran porcentaje del día lo que están es pensando en peso, figura, dietas a edades tempranas no son recomendables. Aceptar a las personas pues, por su condición de lo que son, no solamente por el peso. Dejar de... yo siempre digo que no nos saludamos, nos pesamos. Porque cada vez que vemos a alguien, lo que decimos, pero ¿qué tal? Oye, estás más delgado y que es que estás haciendo dieta. O, oye, ¿cómo estás? Mira, estás más gordito, pero ¿qué pasó? No estás haciendo ejercicio. Entonces, eso tiene que cambiar. Y una de las cosas que estos días que se conmemoran estas fechas, pues queremos hacer insistencia en eso. Tenemos que valorar más a la persona, no por su contextura, no por lo que nos parece al verla, sino, bueno, por su belleza integral, no solamente la belleza física. Detrás de cada sobrepeso, detrás de cada anorexia, no sabemos la historia que hay, pero hay una larga historia y una larga y compleja historia que es muy delicado la ligereza con la que nos saludamos. Insisto, dejar de pesarnos, saludarnos con hoy día los distanciamiento social que tenemos que tener, con más razón, pues no nos vamos a abrazar ni nada, sino decir, oye, pero estás más delgado, estás más gordo. Eso, un poco en broma lo quiero decir, pero es una tragedia realmente para estas niñas porque eso quiere decir, bueno, estoy gorda y con la distorsión de la percepción eso angustia mucho y hace mucho daño. No son caprichos, son enfermedades. De alguna manera, no dejar también, no hay alimentos buenos y alimentos malos, todos los nutrientes son buenos y en una dieta balanceada, pues de alguna manera tienen que ser parte de una vida saludable y centrarnos en las cualidades, repito, integrales de belleza de la persona y no solamente en su aspecto físico,
lo perfecto, esas adolescentes autoexigidas, autocontroladas, que van siempre procurando la perfección. Lo perfecto no es sinónimo de bueno, lo perfecto definitivamente no es sinónimo de bueno. Esta ha sido una característica muy, muy importante, que son perfeccionistas, muy obsesivas y que de alguna manera, bueno, son familias que también pues promocionan un poco eso de la perfección y la rigidez. No, cada quien pues tiene sus habilidades y en unas cosas podemos ser muy muy buenos, en otras cosas no podemos ser tan buenos, pero que de alguna manera es lo aceptable. Son enfermedades que indudablemente causan un monto de sufrimiento muy importante, implican, repito, un abordaje en primer lugar educativo, de manera que sensibilizar también a la familia que estas son personas que sufren mucho, que no es que está en sus manos controlar esto, porque si estuviera en sus manos lo harían, y que un diagnóstico y un abordaje inicial lo más precoz posible, pues van a repercutir en un pronóstico mucho más favorable a la larga. Son condiciones que se controlan, son condiciones que con un buen control y un buen seguimiento pueden incluso llegar a curarse, que es un poco del lema de esto del Día de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, pero repito, mientras más precozmente se diagnostiquen, el pronóstico es mejor. Se controlan, se curan, pero de lo contrario, si no, son patologías que pueden tener complicaciones severas, tanto médicas como psiquiátricas, e incluso mortalidad alta. Mira que, bueno, espero que esto haya servido como un aperitivo para sensibilizarnos un poco sobre este tipo de trastornos, prevalente en muchos países, no discrimina ya tanto como antes se decía, pero esto es de clases sociales altas, porque lo que interesa es el ideal de belleza y ser modelo. No necesariamente esto ya es así, esto ya no está discriminando tanto entre clases sociales ni países, sino es de alguna manera una patología bastante prevalente en la mayoría de los países. Espero pues les haya motivado esto a leer y sensibilizarse sobre estos trastornos, y pues los esperamos para que nos acompañen en un próximo micro en vivo de estos que en época de pandemia pues y de cuarentena nos permite vernos de nuevo por aquí. Cuídense mucho y que tengan una feliz noche.